Amén. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga su corazón, su disposición de estar en esta escuela bíblica, que yo sé que va a ser y será una gran bendición para usted, para su vida espiritual y por supuesto también para alcanzar a otros que muchas veces tienen dudas con respecto a lo que es la palabra del Señor. Antes de comenzar nuestra segunda clase, quiero invitarles a que nos podamos poner delante de la presencia del Señor, que podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, que podamos disponernos por completo para que esto sea una bendición para nuestras vidas. Que no sea un video más, que no sea una clase más, que no sea algo en su vida que usted esté haciendo por tener logros, sino que más bien que esto usted lo esté haciendo para crecer en su vida espiritual, para entender y conocer a Dios a través de la palabra, para conocer su Escritura, para conocer lo que tenemos que conocer, porque conociendo la Escritura vamos a conocer a Dios, vamos a conocer sus propósitos, vamos a conocer la vida que nos espera, vamos a conocer cómo conseguir esa vida eterna. Vamos a saber lo que tenemos y no tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer. Vamos a conocer cuándo son los tiempos de Dios. Vamos a conocer cómo Dios trabaja en cada una de las situaciones. Aquí tenemos respuesta para todo. Sabemos que en estos 3 años de esta escuela bíblica no vamos posiblemente a tener un estudio tan profundo de la Escritura. Pero créame que con lo que alcancemos a tener en estos 3 años, su vida espiritual, su mirada de esta vida espiritual que cada uno de nosotros debe llevar, va a cambiar totalmente. Amén. Yo le invito a orar. Le invito a que cierre sus ojitos, a que disponga su espíritu ahí para que entremos en la presencia del Señor. Amén. Oh Padre eterno, vamos delante de tu presencia esta hora, Señor. En primer lugar, para darte gracias, porque por gracia hemos recibido solamente. Todo lo que por gracia recibimos, Señor, te lo agradecemos en este día. A esta hora, Padre, oramos y te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que tú prepares, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir esta enseñanza. Ayúdanos a entender, a comprender, a discernir, Señor, con respecto a la Escritura, a la palabra, tu palabra, Señor, porque sabemos que todo esto, Señor, viene desde tu corazón. Gracias, Padre mío, por tener esta posibilidad de conocerte cada día más a través de la Escritura, de poder conocer cada día más, Señor, tus propósitos para nuestras vidas, de poder conocer cada día más a tu Hijo Jesús, poder conocer cada día más al Espíritu Santo y poder conocer cada día más y entender, Señor, qué es lo que nos espera, esa vida eterna, esa eternidad, Señor, que vamos a vivir contigo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Te pedimos que tú seas, Señor, con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor. Por misericordia, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a entender y comprender. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, los oídos del Espíritu. Abre nuestros ojos, Padre mío, para que podamos ver a través de tu palabra, Señor. Guíanos, Padre mío, guíanos, Señor, para aprender cada día más de ti. Señor, me dispongo a esta hora como tu Hijo, como siervo, como pastor, Señor, esta honra maravillosa que tú has puesto en mi vida, Señor. Me dispongo, Señor, a trabajar en tu obra en este minuto. Te pido que sea el Espíritu Santo quien me guíe, quien me use y que cada palabra, Señor, que allí está escrita, sabemos que fue entregada por ti, tanto como en la palabra, en la Escritura, como así también en nuestro material, Señor. Todo viene desde tu inspiración hacia nosotros, a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendecimos este día, bendecimos esta clase y declaramos, Señor, que hoy aprenderemos muchas cosas con respecto a la Escritura. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén
Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos, amados míos, es que nada debemos hacer, nada debemos comenzar si no está la bendición del Señor. Nuestros alimentos no los debemos comer si no pedimos la bendición. No podemos comenzar un trabajo, un proyecto si no oramos primero, si no le pedimos dirección al Señor. La oración es la llave de todas las puertas. Por lo tanto, hoy hemos comenzado orando para que el Señor abra nuestro entendimiento, para que nos ayude a entender, a comprender su palabra, no para buscar ser sabios, sino que para buscar ser hijos, porque los hijos quieren conocer a sus padres. Y nosotros como hijos de Dios queremos conocer a nuestro Padre, queremos saber más de Él, queremos empaparnos de Él a través de la palabra. Y créanme que cada vez que aprendemos algo, más conocemos a Dios. Y también de esa forma abrimos también nuestro corazón para que Dios más aún nos conozca. Aunque Él nos conoce, Él sabe todo de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos esa relación con Él, cuando nosotros logramos esta relación con Dios, Él, ¿cierto?, conoce esa intimidad, esos sentimientos. Él conoce todo de nuestra vida y le autorizamos para que Él entre ahí y haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Les bendigo a cada uno de los hermanos que está en esta escuela bíblica. Les animo a seguir adelante, no desmayen, hagan sus tareas, cumplan con los trabajos y sean fieles al Señor. Esto no lo hagan por cumplirle al pastor Ever. Esto no lo hagan porque es un compromiso que ustedes adquirieron. Háganlo por cumplir al Señor. Háganlo para que Dios vea que ustedes sí quieren aprender. Háganlo para que Dios vea en ustedes que ustedes quieren crecer espiritualmente. Que ustedes quieren ser personas que sepan realmente dónde están parados espiritualmente. Amén. No personas que balbuceemos y digamos cualquier cosa que se nos ocurre con respecto a la Escritura, sino que más bien podamos hablar con base, con sinceridad, con respeto, con honra sobre todo de la palabra del Señor. Hay personas que toman la Biblia y comienzan a hablar de la Escritura como que si fuera cualquier libro. Esto no es cualquier libro. Este es un manual de vida. Aquí hay historia. Hay enseñanzas, hay consejos, hay sabiduría, hay profecía, hay todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida terrenal y luego para alcanzar nuestra vida espiritual en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Todo está aquí. Amén. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que el Espíritu Santo nos muestre y nos hable a través de esto tan maravilloso. Amén. Permiso, vamos a tomar un poquito de agüita. Queremos aprovechar de invitar a las personas que ven estos videos también a través de YouTube y que posiblemente no son participantes activos de esta escuela bíblica. Le queremos invitar a que sean activos, a que sean parte de esta escuela bíblica. Esta escuela bíblica no es solamente ver los videos, sino que también es participar de un grupo de la escuela, como alumnos, ¿cierto? A través de un grupo de WhatsApp, donde están incluidos todos los alumnos de esta escuela bíblica. Enviamos ahí estos videos, enviamos un material también que usted puede ir imprimiendo, y además de eso, a través de este grupo de WhatsApp, usted entrega sus tareas, recibe y entrega las tareas que usted tiene que hacer. Y por sobre todas las cosas, hermanos, tenemos una comunión y estamos unidos en un solo espíritu aprendiendo de la palabra del Señor. Y eso también usted lo hace responsable, porque si usted es un simple espectador de estos videos y no toma esta responsabilidad como escuela bíblica de ser un alumno y solamente es un oyente, va a aprender la cuarta parte. Pero si usted se anima, se inscribe en esta escuela bíblica, va a ser muy bendecido por el Señor. Es una escuela bíblica totalmente gratuita, tiene una duración de 3 años y todos son bienvenidos. E incluso aquellos que posiblemente nunca han ido a una iglesia, aquellos que a lo mejor no conocen de Dios y no conocen de Jesús y posiblemente a través de esta escuela bíblica tengan interés de aprender de la Biblia. Pero a estas personas les vamos a invitar que sean parte de nuestro discipulado, donde está la base, donde está el cimiento para que ustedes puedan conocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador, y a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, y por supuesto al Espíritu Santo.
Amén. Todo en la vida tiene procesos, todo en la vida tiene ¿cierto? Un principio, tiene un desarrollo y un final. Ahora, en la palabra y en la escritura, créame que yo creo que va a venir Cristo por nosotros y todavía no vamos a aprender todo, porque es increíble cómo uno va escudriñando las escrituras, las va viendo, las va leyendo, y cada día, hermano, aparece algo nuevo, cada día hay algo nuevo allí. Eso se llama revelación de la palabra. Dios nos comienza a mostrar la palabra. A veces nosotros leímos un mensaje, luego lo volvemos a leer y decimos, no, este domingo voy a hacer este mismo mensaje que hice hace 3 meses atrás. Uno va al cuaderno, lo busca y se encuentra con cosas nuevas. Y así es cada día. Cada día el Señor renueva su palabra para nosotros. Cada día encontramos algo distinto en la Escritura. Amén. Esa es la maravillosa esencia de la palabra del Señor. Por eso la Biblia es el libro más leído en el mundo. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. La Biblia ha sido el libro más perseguido en el mundo. Han intentado quemar todos los ejemplares, han intentado evitar que la gente pueda tener este libro, que es la Biblia. Pero no han podido. Porque la palabra del Señor, no el libro, la palabra, el contenido, lo que está aquí, está vivo, es vivo. Espero que usted entienda lo que yo estoy tratando de decir. Esta palabra es viva, hermano, es viva. Por lo tanto, pueden destruir los libros, pero la palabra va a seguir ahí. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy, ¿cierto? Con... a ver, hermano, permítanme, aquí ya se me había perdido la información. Vamos a comenzar con el libro de Génesis. Amén. Con el libro de Génesis, esta es la clase 2. Amén. Esta ya es la clase número 2. Recuerde que ya tuvimos una primera clase que hablaba con respecto a la Biblia, a lo que era la Biblia, este libro, ¿cierto? Ya ahí enseñamos lo que era la Biblia, o tratamos de enseñar y aclarar lo que realmente es la Biblia. Hoy día vamos a comenzar a hablar de este libro maravilloso que es el libro de Génesis, el primer libro de esta Biblia. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta que yo se las dejé hace un tiempo atrás a todos los alumnos de la escuela bíblica y les preguntaba, ¿ustedes piensan que Génesis realmente es el primer libro de la Biblia? ¿O será la primera parte de un gran libro? Amén. Vamos a aclarar eso inmediato. El libro de Génesis. Yo voy a tratar de ir avanzando rápido, hermano, porque este material es muy largo. No sé si vamos a concluir en un solo video o posiblemente vamos a tener que hacer un segundo video de esto. No sé. Vamos a ver. Todo esto está en las manos del Señor. Amén. Bueno, Génesis. Entonces, vamos a ir a lo que es el libro de Génesis. Dice, el libro de Génesis es un libro muy profundo que trata temas como la creación, Adán y Eva, el origen del pecado, y además encontraremos historias de vida como la de Noé, Abraham y Sara y sus hijos, Jacob y José. Amén. En primer lugar, debemos mencionar que el nombre del libro Génesis proviene del hebreo Bereshit, que significa en el principio. Amén. Entonces decimos que Génesis en el hebreo es Bereshit. Usted me va a perdonar mi hebreo, yo la verdad las cosas que no sé pronunciar muy bien las palabras en hebreo, pero las vamos a tratar de hacer como están escritas ahí. Amén. Entonces viene de la palabra Bereshit, que significa en el principio. Amén. Entonces Bereshit en el hebreo es traducido a Génesis, ¿cierto? Bereshit, que está en hebreo, es traducido como Génesis, que significa en el principio. Amén. Bueno, continuamos. Algo muy importante que debemos saber, que los 5 primeros libros de la Biblia que conocemos como Pentateuco son identificados cada uno de ellos con un nombre, el cual se origina tomando la primera palabra y la primera frase con la que comienza cada uno de ellos. Ejemplo, Génesis, ¿cierto? Génesis significa
en el principio. Si vamos al libro, nos daremos cuenta que en su primer capítulo, primer versículo, comienza de la siguiente manera. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo dice entonces? ¿Cómo comienza? En el principio. Amén. Así comienza este libro. Entonces, repetimos, ¿cierto? Que el Pentateuco, cada uno de estos primeros 5 libros, son identificados cada uno de ellos con un nombre, el cual se origina, y eso tómelo muy en cuenta, se origina o se basa, también podemos decir, ¿cierto?, en la primera palabra o en la primera frase con la que comienza cada uno de esos libros. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Génesis, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Génesis y decimos que Génesis entonces significa en el principio. Y el primer libro de Génesis, que yo lo tengo acá, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Entonces, así como este libro empieza con esta frase, en el principio, el libro se llama entonces en el principio, ¿cierto? Que traducido es Génesis. La traducción de Bereshit, ¿cierto?, que está en hebreo, la traducción es Génesis. Y esto significa en el principio. Amén. Espero que vayan entendiendo. Pero lo van a entender más adelantito porque hay harto tema con respecto a este tema. Bueno, vamos a continuar acá yo trato, hermano, en lo posible, sobre todo en la escuela bíblica, voy a tratar de ir leyendo y explicando, pero en realidad yo escribí esto y traspasé esto. Lo que usted ve y lee es la clase traspasada a la escritura. Seguramente yo puedo ir agregando ciertas cosas o explicando ciertas cosas, pero yo traté, hermanos, de expresarme, de poder escribir de una manera sencilla, simple, para que usted entienda. Amén. Pero si igual hay dudas, consultas, recuerde que tenemos nuestro grupo de WhatsApp para que usted envíe esas dudas. No tenga miedo y tiene que enviarlas al grupo. ¿Por qué? Porque posiblemente su duda es la duda de otro hermano. Y eso también le puede ayudar a aclarar a nuestro hermano. Amén. Bueno, continuamos. Vamos a la siguiente página. Dice: ¿por qué sucede esto? ¿De dónde nace la idea de poner un nombre a cada libro usando esta metodología? Obviamente, esto nace de alguna parte, ¿cierto? No es que se le ocurrió a nadie en esto. De hecho, es más, hermano, la Biblia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que usted me vaya entendiendo, estos primeros 5 libros, ninguno de estos primeros 5 rollos, porque eran rollos, ¿cierto?, tenían nombre. Esto era el Pentateuco, eran 5 libros, 5 rollos que estaban guardados en 5 estuches, en 5 cajas. Ya lo va a entender ahora porque lo voy a explicar. Pero ninguno de los libros tenía nombre. Ninguno de estos libros tenía nombre antes de lo que sucede ahora. Y ahora les voy a explicar bien acá. Pero eso les tiene que quedar muy claro. En el original, en el hebreo, ninguno de estos libros o rollos tenía nombre. ¿Cuándo nace la idea de poner un nombre a cada uno de estos libros usando esta metodología? Estos nombres se originan en la primera traducción de los originales que están escritos en hebreo. Amén. Esta traducción fue al griego. Amén. Los originales entonces están escritos en hebreo y la primera traducción que se hizo fue en griego. Esta primera traducción es llamada como la traducción Septuaginta, para que usted vaya aprendiendo estos nombres. Traducción Septuaginta, también conocida como la traducción de los 70. Ahora, cuando uno habla de la traducción de los 70, no significa que es la traducción de los años 70, porque una vez una persona me lo dijo, entonces, no, dijo así. Cuando le explicamos esto, dijo, no, esto fue la traducción de los años 70. No, no tiene que ver con el tema de los años 70. Amén. Vamos a aplicar inmediatamente eso para que usted vaya ahí. Si usted quiere ir tomando notita, es muy importante que lo haga. Esta primera traducción del hebreo al griego se realizó con la finalidad que fuera usada
por los judíos que vivían en Alejandría, ya que ellos no dominaban el idioma hebreo, solo conocían el idioma griego. Esto ocurre en el año 250 después de Cristo aproximadamente. Amén. Entonces, esta traducción nace con la necesidad, ¿cierto? Nace por la necesidad de los judíos, ¿cierto? De los judíos que no hablaban hebreo, sino que griego. Estos judíos que vivían en Alejandría. Entonces, por eso nace la necesidad de la primera traducción de estos originales, de estos 5 rollos del Pentateuco, ¿cierto? Nace la necesidad de hacer una traducción que principalmente fue hecha para los judíos que vivían en Alejandría. Amén. Muy bien, continuamos. Según relatan los escritos antiguos de la tradición judía, la traducción Septuaginta fue escrita, y aquí viene la relación de por qué se llama la traducción de los 70. Amén. Dice, según relatan los escritos antiguos de la traducción judía, la traducción Septuaginta fue escrita por 72 sabios del pueblo judío. Fueron 72 hombres del pueblo judío que hicieron esta traducción, escogiendo a 6 de cada tribu, las cuales eran 12. Recuerde que el pueblo de Dios, ¿cierto? Tenía 12 tribus. De cada tribu escogieron a 6 de las 12 tribus. Es por eso que también esta traducción es conocida como la traducción de los 70. Amén. Es por eso que se conoce como la traducción de los 70, y no es que haya sido una traducción del año 70 después de Cristo o del año 70 como le llamamos nosotros, no sé, de 1970, no. Esta es una traducción de los 70 porque fue entonces, hermano, hecha por 72 hombres, 72 sabios. Fueron elegidos 6 de cada tribu, ¿cierto? Hombres sabios en la escritura que conocían la Torá, que conocían el Pentateuco, que conocían la ley de Dios, que conocían estos 5 rollos, amén, y tradujeron estos 5 rollos por la necesidad que existía de los judíos que vivían en Alejandría. Entonces es por eso que se llama la traducción de los 70, se conoce así también, pero su nombre original, ¿cierto?, es la traducción Septuaginta, amén, que es también conocida como la traducción de los 70. ¿Por qué se llama traducción de los 70? Usted ya lo entendió, ¿cierto? Es porque fue hecha por 72 sabios, 72 hombres sabios conocedores de la escritura, y fueron elegidos 6 de cada tribu. 6 de cada tribu fue elegido para que hicieran esta traducción. O sea, tuvieron ese cuidado, hermanos. ¿Para qué? Para que obviamente tuvieran en ese entonces una traducción que se apegara 100% a los escritos originales. De esta forma, estos 72 sabios del pueblo judío le dieron el nombre a cada libro, tomando la primera palabra o la primera frase. Entonces es aquí, en esta traducción donde nace esto de colocar un nombre a cada uno de los libros, ¿cierto? El Génesis, el Éxodo, ¿cierto? Y así, los primeros 5 nombres de este libro. Los vamos a ver inmediatamente aquí para que usted también ahí, si quiere, subraya lo que usted tiene. Lo importante es que usted pueda imprimir este material, hermano. Sería bueno porque así usted lo puede subrayar, puede ir poniendo cositas ahí que entienda de mejor manera, y que a lo mejor si tiene alguna duda la coloque ahí mismo y después me la haga también, ¿ya? Entonces, pero es muy importante que usted entienda esto, que la primera traducción de la Biblia fue hecha, ¿cierto?, por los judíos que vivían en Alejandría, fue hecha por la necesidad que existía de llegar con la escritura a los hermanos judíos que vivían, ¿cierto?, se me olvidan los nombres, hermano, Alejandría, que vivían en Alejandría. Y esta traducción del hebreo fue hecha al griego.
Amén. Y esta traducción le hicieron 70. Le hicieron 70 hombres sabios, 72 hombres sabios, que fueron elegidos 6 de cada tribu. Y ahí nace esto de colocar entonces un nombre a cada uno de los libros. Génesis significa en el principio, y en el hebreo se escribe Bereshit. Este es el primer libro de la Biblia, específicamente el primero del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Y aquí ya vamos utilizando nombres que posiblemente usted conoce. Amén. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco es el nombre que se le dio a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Por qué se llamó así? En griego, Pentateuco es Pentateukos, que significa las 5 cajas. Eso significa Pentateuco, las 5 cajas. Que en realidad uno cuando habla de cajas se imagina cosas cuadradas, así como una caja de zapatos, ¿cierto? Pero en realidad estos eran 5 envases cilíndricos. Amén, eran 5 envases cilíndricos. Entonces, pente significa 5 y teuco significa cajas. Entonces, Pentateuco significa 5 cajas. Amén. Pentateuco entonces significa 5 cajas. Y como les decía, cuando uno habla de cajas, ¿cierto? Se imagina otra cosa, pero en realidad eran 5 envases cilíndricos. ¿Ya? Eran 5 envases cilíndricos donde estaba guardado cada uno de estos rollos. Para entender mejor el por qué fue llamado Pentateuco, la siguiente explicación aclara toda duda. Eran 5 cajas cilíndricas y en cada una de ellas se guardaba uno de estos rollos escritos en hebreo. Amén. Ahí está la confirmación de lo que yo le estaba diciendo recién. Muy bien. Yo quiero que usted también vaya asimilando esta palabra, ¿cierto? Estas palabras que son teoría bíblica. Amén. Porque vamos a ver varias teorías bíblicas. Una teoría bíblica no es algo que esté errado, por eso es una teoría bíblica, porque está en base a la Biblia. No es que esté en contra o que esté buscando otra explicación, sino que las teorías bíblicas son bíblicas, ¿no? Amén. No es que, por ejemplo, como la teoría de que el hombre desciende del mono, eso no está en la Biblia, entonces no hay discusión ahí, es una teoría humana. Pero las teorías bíblicas tienen que ver con temas bíblicos, entonces por lo tanto son interpretaciones que se le da a ciertos temas. Amén. Son interpretaciones que se le dan a ciertos temas. Entonces una teoría bíblica es una interpretación, eso lo podría escribir usted ahí. La teoría bíblica es una interpretación que se le da a un tema bíblico, por supuesto. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver esta primera teoría bíblica que vamos a ver acá. ¿Génesis será realmente el primer libro de la Biblia? ¿O será solo la primera parte de un solo libro? ¿Se acuerda que al principio empezamos con eso? Los estudiosos en la materia bíblica dicen que el Pentateuco no se refiere a que son 5 libros distintos. Más bien se dice que solo es un solo libro guardado en 5 cajas cilíndricas. Esto se hacía ya que era imposible escribir o transportar y guardar un solo libro que contenía muchísima información. Se cree que los sabios que realizaron la traducción Septuaginta, la traducción de los 70, le dieron un nombre a cada uno de estos rollos para una mejor comprensión y estudio de la Escritura. Estos nombres fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Y Deuteronomio. Entonces, esta teoría bíblica que estamos viendo acá dice, ¿cierto?, que el Génesis en realidad no es el primer libro de la Biblia ni el primer libro del Pentateuco, sino que más bien, ¿cierto?, es la primera parte de un solo libro, que es el Pentateuco, conocido también como la Torá o la ley de Dios, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta teoría bíblica, amados míos, dice
que el Pentateuco, estos 5 libros que nosotros hoy día conocemos, estos 5 rollos eran solo un libro, dividido en 5 rollos, guardado en 5 rollos, en 5 cajas cilíndricas. ¿Y por qué se guardaban así? Porque ustedes se imaginarán estos 5 rollos todos juntos. Hubiese sido un tremendo rollo, imposible de transportar, de poder estudiar, de poder ir, ¿cierto? Ir a lo que precisamente uno quería saber, porque acá, obviamente, sin tener nombre en ninguno de estos rollos, los sabios sabían qué temas tenía cada uno de los rollos. No tenían nombre, pero sí sabían qué temas estaban escritos ahí, ¿cierto? Por lo tanto, ellos iban al rollo que necesitaban. Amén. Y en base a eso, en esta primera traducción, conocida como la traducción de los 70, la traducción Septuaginta, entonces, hermanos, en esa traducción, cuando nace esta traducción, los sabios dijeron, pongámosle un nombre a cada uno de los rollos. Y ese nombre se va a basar en la primera palabra o en la primera frase que tiene o con la cual comienza cada uno de estos rollos. Y así identificaron entonces cada uno de estos rollos con un nombre, ¿cierto? Y hoy día nosotros los conocemos como los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco o la Torá. Amén. Espero que vaya quedando clarito toda esta información. Muy bien, esta es una teoría bíblica. Eso quiere decir que es algo que se pensó, es algo que se creyó de esa forma, ¿cierto? Y por eso se transforma en una teoría bíblica. Pero la verdad es que es algo muy asertivo. Muy bien. ¿Por qué el Pentateuco se guardaba en 5 cajas y estuches cilíndricos? Se guardaba de esta forma, ya que eran escritos en papiros, rollos de papel, y para ser usados, para leer, para estudiar, tenían que ser desenrollados y enrollados con facilidad, para resguardarlo y mantenerlos intactos. Si hubiese sido un solo rollo, sería muy complicada su manipulación, y posiblemente nosotros nunca lo hubiésemos conocido, porque un rollo para todos lados, imagínense ustedes, tremendo rollo, quizás cuántas veces se les puede haber caído, muchas cosas. Muy bien, la Torá, aquí está el otro término para que ustedes vayan notando igual, o libro de la ley de Dios. Al Pentateuco, ¿cierto? A estos primeros 5 libros, estos primeros 5 rollos, también se le llamó la Torá o libro de la ley de Dios. Los hebreos llamaban al Pentateuco la Torá o libro de la ley de Dios. Torá es una palabra en hebreo que significa dar en el blanco, acertarle al objetivo, hacer algo bien, hacer lo correcto. Es totalmente opuesto a la palabra pecado, que significa errar al blanco, no hacer lo bueno, fallar al objetivo y hacer algo incorrecto. Entonces, el origen de la palabra Torá significa, ¿cierto? El significado de Torá significa acertarle al blanco, darle al blanco, hacer lo correcto, o sea, hacer la palabra, cumplir lo que allí decía, obedecer lo que allí decía, porque de esa manera el pueblo de Dios, ¿cierto?, tenía santidad y buscaba santidad bajo todos los mandamientos, bajo todos los mandatos que estaban en estos 5 rollos. Amén. Entonces, Torá significa dar en el blanco. Torá, dar en el blanco, la Torá, ¿cierto? Yo hago la palabra del Señor, y cuando yo hago la palabra del Señor y obedezco la palabra del Señor, estoy haciendo lo bueno, estoy haciendo lo correcto, estoy dando un tiro certero, estoy dando en el blanco. Amén. Que obviamente significa lo contrario de pecado, que pecado significa errar al blanco, que es hacer todo lo contrario, hacer todas las cosas mal. Independientemente que yo conozca toda la Escritura y hago las cosas mal, estoy en pecado. Si yo conozco la Escritura, si yo conozco la palabra y no hago lo que la palabra dice, estoy en pecado. Eso es errar al blanco, eso es pecado. Amén. Miren, qué lindo, qué maravilloso cómo vamos aprendiendo tantas cosas, ¿no? Bueno, la Torá se ha resguardado en perfecto estado desde que fue escrita, ya que la creencia es que cada palabra escrita fue divina, o sea,
inspirada por Dios mismo. Está decodificada, me falta un acento ahí, esta está decodificada, o sea, escrita en códigos para que el pueblo judío la entendiese. Esto es lo que le da un valor único a la escritura. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender. La escritura de estos rollos no era una escritura común y corriente. Los hebreos, ¿cierto?, escribieron con símbolos. Para que usted me entienda un poquito, ¿se ha dado cuenta usted cómo escriben los chinos, por ejemplo? ¿Cierto? Un símbolo chino significa una frase, significa una palabra, significa algo. Bueno, los hebreos escribieron, ¿cierto?, estos 5 rollos de esa forma. Amén. Eso es muy importante que usted lo entienda para que comprenda lo que viene a continuación. Entonces, la Torá, el Pentateuco, la ley de Dios, ¿cierto?, que son los 5 primeros libros, están escritos en códigos. Está codificada, está escrito en códigos. Códigos que solo entendía el pueblo de Dios. Amén. Y es por eso, amados míos, que las traducciones de las Biblias, o la primera traducción en este caso que se hizo, fue hecha por los sabios del pueblo de Dios, los que conocían esta simbología, los que conocían estos códigos. Ellos tuvieron mucho cuidado al traducir la Torá, el Pentateuco, estos 5 rollos. Amén. Ellos tuvieron mucho cuidado al traducirlo. De hecho, eran 72 personas, así que si uno tenía algún error o tenía alguna duda, habían 71 sabios para poder corregir esa duda. Y llegaban a un acuerdo y decían, sí, eso es. Amén. Entonces, tenemos la certeza de que esa primera traducción fue desde el original y fue exactamente escrita tal como está en el original. Ya va a entender un poquito más otras cosas con respecto a lo que son las versiones bíblicas, ¿ya? Es por ello que desde la primera traducción, conocida como la traducción de los 70, y todas las que le han seguido en el tiempo, se han resguardado de ir directamente a los originales. Es por este motivo que hasta el día de hoy vemos en las nuevas versiones palabras hebreas resaltadas en otro color, o bien después de cada versículo o en medio de ellos, respaldando lo que leemos y confirmando que esa traducción está fundamentada en el original. La primera traducción de la Torá, conocida como la de los 70 o versión Septuaginta, fue escrita cuidadosamente y revisada por cada uno de estos 72 sabios del pueblo judío, quienes evaluaban cada punto, comilla o cualquier otro símbolo existente en el original. Amén. Muy bien. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Primero, ¿cierto?, lo que leíamos antes, que dice, es por ello que desde la primera traducción, conocida como la traducción de los 70, y todas las que le han seguido hasta este tiempo, se han resguardado de ir directamente al original. ¿Y cómo comprobamos eso? En nuestra Biblia, ¿cierto?, en nuestras Biblias, en muchas Biblias, aparecen en medio de los versículos, al final del versículo, o escrito entre paréntesis con letras rojas, ¿cierto?, aparecen palabras hebreas. Amén. Y eso va dando cierta confirmación de que esa traducción fue traída desde el original. Amén. La primera traducción del Torá, conocida como la de los 70 o versión Septuaginta, amados míos, fue hecha tal cual hoy día se están haciendo las traducciones. Todos han tenido que ir al original. Ahora, estos 72 sabios, cuando había, por ejemplo, una manchita en el rollo, por ejemplo, si en el primer rollo que abrieron Génesis había una pequeña manchita que lograba de alguna u otra forma ponerles en duda si era parte del símbolo, ¿cierto?, o no, eso lo discutían entre los 72 y decían, no, esto es producto de, se quebrajó el papel, es producto de la humedad, es producto, no sé, de cualquier cosa. Entonces decían, eso no va. O decían, sí, no, eso es parte de. Porque
una pequeña manchita, un pequeño puntito, una comilla, cualquier cosita así chiquitita dentro del símbolo, podía cambiar totalmente su significado. Es por eso que estos 72 sabios tuvieron mucho cuidado con hacer esa traducción. Hasta el día de hoy se mantiene ese cuidado, hasta el día de hoy. Amén. Y eso es una bendición, así que usted tenga plena seguridad que lo que usted está leyendo es palabra del Señor. Ahora va a seguir entendiendo otras cosas. Dice, vamos entonces con la siguiente página. Dice, hoy en día podemos tener plena seguridad de que lo que estamos leyendo en nuestra Biblia está 100% apegado a los originales, usando posiblemente un lenguaje distinto, dependiendo de cada una de las versiones. Ejemplo, la nueva traducción viviente es una edición realizada en base a los originales, trayéndola a estos tiempos en un idioma y lenguaje más cercano a cada nación. Amén. En este caso nosotros como chilenos es un idioma más castellano, lo entendemos más, es más castellano que español, ¿ya? La versión Reina Valera de 1960 cumple con los mismos requisitos, con la diferencia que fue traducida e impresa por españoles. Y es por ese motivo que encontramos en su lenguaje distintas cosas, como por ejemplo fuisteis, caminasteis, vosotros, ¿cierto? Son términos, son palabras, es un lenguaje español. Entonces, como fue traducida por los españoles, obviamente está en base a su lenguaje. Pero algunos piensan que los hebreos hablaban así. Dice, no, es que los hebreos hablaban así, caminasteis, fuisteis. No, hermano, eso nace de la traducción de la Biblia, ¿cierto?, que tradujeron los españoles, que en este caso es la Reina Valera de 1960. Si no me equivoco, hermano, existe una anterior a esta que también fue traducida por los españoles, pero tengo una pequeña duda ahí, ¿ya? Pero no, haga cuenta que no lo mencioné mejor. Quédense con eso, ¿no? Dice, todas las versiones bíblicas reconocidas como tal que existen, ojo, todas las versiones bíblicas reconocidas como tal que existen, o sea, tiene que ser reconocida como la Biblia, porque hay, ¿cierto?, otras versiones que, por ejemplo, son versiones que han tenido que ir al original y ninguna de ellas ha sido producto de alguna versión anterior. Y aquí hay algo importante que usted tiene que saber. Dice, también es importante resaltar que existen Biblias realizadas por distintas religiones, las cuales no provienen del original. Entonces, muchas de estas Biblias no pueden ponerle solamente la Santa Biblia o la Biblia, ¿cierto? Como dice esta, Santa Biblia, Reina Valera, ¿cierto? Versión 1960, qué sé yo, con letra grande, bueno, American Bible Skit. Tiene aquí también quien reconoce que es realmente la Biblia. Pero en otras Biblias dice la Biblia tanto, ¿cierto? La Biblia X. Hay otros que dicen simplemente el libro de, ¿ya? Que muchas veces la gente, lamentablemente, eso no le ha llevado a confusión. Hay muchas religiones hoy día que han creado sus propias versiones de la Biblia. De hecho, han sacado textos bíblicos o han cambiado el contexto del texto bíblico para su conveniencia, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su doctrina, sus dogmas. ¿Ya? A mí no me gusta nombrar otras religiones porque yo no quiero tampoco, queremos tener cuidado en ese aspecto. No queremos hacer sentir mal a nadie, no queremos tampoco vernos como los perfectos, que sabemos todo o que somos los verdaderos. Simplemente yo les llamo a tener cuidado, hermano. Amén. Hay religiones, hay sectas, hay religiones que han hecho su propia versión bíblica. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué Biblia está leyendo? Amén. Tenga mucho cuidado con eso. Porque hay Biblias, como le digo, que están hechas para poder de alguna forma generar en las personas la creencia según, ¿cierto?, según la religión, la dogma y la doctrina de esa religión. Continuamos. Es
Espero no ir muy rápido, espero que se esté entendiendo. Dice, en la Torá, el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, encontramos la totalidad del mandamiento de la ley de Dios a su pueblo. Aquí está esto tan importante: mandamiento de la ley de Dios a su pueblo. ¿A quién? Al pueblo judío. Entonces, en estos 5 primeros libros, nosotros lo que vamos a encontrar, ¿cierto?, es la totalidad del mandamiento de la ley de Dios. Generalmente, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, solo lo relacionamos con los 10 mandamientos, pero en realidad son 613 preceptos. Aquí quiero hacer un pequeño paralelo, porque aquí hay una confusión muy grande, hermano. Aquí hay algo que gran parte o gran mayoría de cristianos que no conocen la palabra del Señor, cuando uno les habla y les comenta con respecto a la ley de Dios, ellos dicen que son solo 10 mandamientos. Hay que obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, por supuesto. Cuando Jesucristo le dijeron y lo apuntaron con respecto a este tema, él dijo que no venía a anular la ley de Dios, ¿cierto?, que más bien él la venía a cumplir. Y si ustedes se dan cuenta, lo que cumplió Jesús fueron estos 10 mandamientos, pero también cumplió la ley judía. Él no faltó a la ley judía, él vino a cumplir como judío, porque él vino a su pueblo. El tema está que su pueblo no lo recibió, ¿ya? Entonces ahí, hermano, hay un tema bastante importante también que seguramente lo vamos a tocar durante la escuela bíblica. Amén. Lo vamos a tomar este tema también en la escuela bíblica, porque la gente tiene que entender que cuando hablamos de la ley de Dios, cuando hablamos de los mandamientos, ¿cierto?, de la ley de Dios para el pueblo judío, no son 10 mandamientos, son 603 mandamientos más que se le suman. Amén. Y estos 603 mandamientos más, ¿cierto?, a continuación vamos a hacerle entender un poquito a usted de qué se trata. Miren. Generalmente, dice, cuando hablamos de los 10 mandamientos, solo lo relacionamos generalmente cuando hablamos de los mandamientos de Dios, solo lo relacionamos con 10 mandamientos, pero en realidad son 613 preceptos. Es el documento más importante de la religión judía y contiene 613 preceptos que corresponden a estos preceptos, estas leyes, estos preceptos significa todo esto. Mire, todo lo que yo voy a leer a continuación son preceptos, son los puntos que tenía la ley de Dios. Era con temas de gobierno, decretos, mandatos, mandamientos, normas, leyes, ordenanzas, medidas, instrucciones, criterio, política, derechos, principios, sentencias, recomendaciones, órdenes, reglamentos, disposiciones, estatutos, códigos, regulaciones, ritos, rituales, formalidades, sistema de disciplina, sistemas en general, métodos, entre otras cosas. ¿Qué significa entonces, o qué es realmente, cierto, estos 63 preceptos que eran los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios para el pueblo judío? Yo quiero ponerle este ejemplo para que usted lo entienda. Eran los mandatos, los estatutos y todo lo que nosotros leímos ahí, lo que regía, ¿cierto?, para el pueblo de Dios. Ahí dentro de esto nosotros vamos a encontrar leyes que tienen que ver con el tema de morales, ¿cierto?, moralidad, temas que tienen que ver con el tema ritual, ¿cierto?, todos los ritos, todo lo que era la adoración, todo lo que eran los sacrificios, todo tenía un orden.
Amén. Tenía que ver también con castigar a aquellos que no cumplían la ley, porque también tenían castigo, ¿cierto? Tenía que ver con recomendaciones, con formalidades. O sea, si tú estás con esta mujer, muy bien, se unen en matrimonio, no pueden estar así. Por ejemplo, si tú cultivas tomate, y aquí viene el tema de los diezmos, dentro de la ley de Dios, ¿cierto? También conocida, los mandamientos de la ley de Dios, también conocida como la ley de Moisés. Aquí también está este tema que a todos de repente les causa, que se creen todos expertos en este tema, el tema de los diezmos. Es aquí cuando pasa a ser ley. Es aquí, dentro de estos 613 preceptos, está también el tema de los diezmos. O sea, si la persona producía o lo que produjera, ¿cierto? Ya fuera frutas, verduras, animales, comida, artesanía, lo que hicieran, ellos tenían que dar, ¿cierto?, un diezmo, diezmar, dar una parte de lo que ellos producían para una tribu que se dedicaba solamente, que era la tribu de levitas, ¿cierto?, que se preocupaba solamente del templo, solamente de la adoración, solamente de hacer los sacrificios. Amén. Que era Aarón, sus hijos y toda su tribu, ¿cierto? Toda la gente que tenía que ver con esta tribu. Ellos se dedicaban solamente a eso, a la obra, solamente a la parte espiritual, solamente a guiar a la gente, a estar orando, intercediendo por Dios, a hacer los sacrificios, orientar espiritualmente a las personas. Esa era la responsabilidad de esta tribu. Entonces el resto de las 11 tribus diezmaban y tenían que hacerlo también para poder mantener a esta tribu. Y no solo mantener a esta tribu, sino que también dentro de esos diezmos, de lo que diezmaban, se entregaba también a las viudas, a los huérfanos, y se ayudaba al pueblo de Dios. Pero era ley, ahí era ley. Amén. En el tiempo de Moisés, en la ley de Moisés, en los mandamientos de la ley de Dios, era obligación. Antes de esto, y el primero que diezmó, ¿cierto?, lo hizo solamente por agradecimiento. Ese es un tema que también vamos a hablar. Y hoy día, después de esto, como nosotros decimos, y aquí me da un poco de cosquilla a mí, porque aquí hay muchos cristianos que no, y que la ley de Dios, y que la ley de Dios, y que anulan la ley, y que ahora vivimos por gracia nomás y no cumplen los mandamientos del Señor. Bueno, si hay alguien que quiera vivir por la ley y bajo la ley, debe cumplir estos 613 mandamientos, mandatos o preceptos. Tiene que hacer los ritos, tiene todo, tiene que cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés. Todo lo que está escrito en el Pentateuco, todo lo que está escrito en la Torá, debería cumplirlo. Entonces, vivir bajo la ley y cumplirlo. ¿Me entiendes? Y son los que más hablan en contra del diezmo. Que los pastores, que el diezmo, que esto. Claro, ahí era obligación. Entonces hay gente que quiere vivir bajo la ley, pero no cumple ni siquiera con eso, con diezmar. ¿Ven? Hoy día, cuando Cristo Jesús vino, nosotros ya no estamos bajo esa ley, porque era la ley del pueblo judío. Nosotros hoy día todo lo que alcanzamos, lo alcanzamos por gracia, por amor, por misericordia. Por lo tanto, nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo el camino que dejó trazado Jesucristo para alcanzar la salvación. Jesús ya vino y pagó por nosotros. Jesús vino y cumplió la ley por nosotros. Lo hablábamos en un chalón, en un programa que hicimos hace tiempo atrás. Jesús vino y pagó el precio de todo, hermanos, por nosotros. No solo vino a pagar en la cruz por nuestros pecados, no, Él pagó todo. Todo lo que usted se imagina, Jesús lo pagó. La tentación, el honrar, la honra, el cumplir, el ser obediente, el someterse a Dios, a su Padre, la oración, todo, hermano, todo, absolutamente todo, Jesús lo pagó. Por lo tanto, hoy día estamos nosotros bajo esa gracia y cubiertos de esa gracia. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón y vivir como Cristo nos manda a vivir. Así vamos a alcanzar nuestra salvación. Entonces, por ejemplo, lo que le ponía, por ejemplo, yo del diezmo, en ese tiempo era ley, era obligación. Hoy día es solamente por gracia. Si usted lo quiere hacer, lo hace. Si usted siente hacerlo, lo hace. Si Dios le bendice y usted dice, yo voy a apartar esto para el Señor, este es mi diezmo, usted lo hace y lo hace de corazón. Pero si usted no lo siente, si usted no lo quiere hacer, nadie lo puede obligar. No es una obligación, no es una
una condición. Dios no lo va a castigar si usted no diezma. Dios no le va a quitar la bendición si usted no diezma. No, es simplemente un agregado. Si usted diezma, Dios le va a bendecir. Si usted diezma, Dios va a estar con usted en otras áreas importantes también, sobre todo en el tema de la economía. Por eso es importante diezmar con amor, con alegría, con corazón. Diezmar, que no es lo mismo que ofrendar. Esos son temas también que nosotros vamos a ver más adelante. Pero este ejemplo yo se lo doy porque ahí estaba obligada la gente como ley, pero hoy día no. Si estamos por gracia en todo, no solo en algunas cosas. Igual que nuestros hermanos judíos, si ellos, ¿cierto?, fallaban a uno de estos mandatos, fallaban a toda la ley, a todas. Fallando a uno solo, fallaban a todas. Hoy día nosotros estamos bajo la gracia. Todo es bajo la gracia. No podemos sacar cosas de la ley para traer hoy en día para nosotros. Si estamos bajo la gracia o estamos bajo la ley. Ahora, si las personas deciden vivir bajo la ley, vivan bajo la ley, no hay problema. Dios está mirando también su corazón, que usted quiere vivir bajo la ley de Dios, bajo la ley de Moisés. Entonces pesque la Biblia, apréndase los 5 primeros libros y viva tal como dice ahí. Pero tiene que realizar ritos, tiene que hacer ceremonias, tiene que hacer sacrificios, tiene que diezmar, un montón de cosas va a tener que vivir ahí. Jesús vino e hizo todas las cosas nuevas. Por lo tanto, amados míos, eso es muy importante que lo podamos entender. Amén. Gloria a Dios. Ya, no sé cuánto nos quedará, no sé si nos queda para una próxima clase. Déjeme ver, por favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan 5 hojitas. Vamos a ver si podemos hacerlo rápido, ya, para hacer un puro video con esto. Creo que me paseo, ¿no, hermanos? A ver, perdónenme usted, aquí estoy viendo la Torá, aquí habíamos quedado. Muy bien, ya, amados hermanos, continuamos entonces. Lo vamos a tratar de hacer más rapidito para alcanzar a hacer todo este material. Muy bien, ¿le quedó claro esto, cierto? Esto es algo que usted tiene que tener muy claro, hermano. Amén. Como escuela bíblica comenzaremos a estudiar el libro de Génesis, pero no lo estudiaremos como un libro independiente, más bien lo haremos como el inicio de un solo libro, que es la Torá y el Pentateuco. Amén. Así vamos a estudiar el libro de Génesis. Y tenemos en este minuto 58 minutos. No, hermano, lo vamos a dejar hasta aquí nomás. ¿Ya? Hasta aquí, porque 5 hojas más tenemos que explicarlas bien, o si no, no va a entender. Hagamos bien las cosas para el Señor, ¿cierto? Total, agregamos un video más y tenemos 3 años. Y estamos recién comenzando. Y si nos falta tiempo, agregaremos un año más. Y total, hermano, el que quiere aprender, tenemos que estar toda la vida en esto, toda la vida aprendiendo. Así que despreocúpese de que a lo mejor esto va a ser, ¿cuánto se llama? Va a durar 3 años, ¿no? Es capaz que tengamos que pasar a una segunda etapa de la escuela bíblica, no sé, ya llamaremos, ¿cómo le podríamos llamar? Segunda etapa de la escuela bíblica, ¿no? Amén. Bueno, así como está la enseñanza básica, la enseñanza media. Entonces nosotros ya estamos haciendo la básica en estos 3 años, después haremos la media y después haremos también la enseñanza superior, ¿cierto? Bueno, lo importante es que usted entienda que uno debería estar toda la vida estudiando esto, hermano. Toda la vida. Nunca dejamos de aprender. Por eso yo le digo que tome apuntes, porque aquí está la clase, ahí está la clase, pero no está, perdón, mire, ve que aquí me confundo, yo me había sacado me debería haber puesto ahí qué rato. Bueno, como les decía, hasta aquí vamos a llegar. Nos van a quedar el resto del material para un segundo video, pero lo importante es que nosotros entendamos que esto es para toda la vida, hermano. Si usted más adelante y cuando termine esta escuela, buscaremos la forma de continuar. Si usted quiere seguir con nosotros, bien, pero usted constantemente, toda la vida, hasta que Cristo venga, tenemos que estar en esto. Amén. Bueno, como quedamos al final, aquí decía, como escuela bíblica comenzaremos a estudiar el libro de Génesis, pero no lo estudiaremos como un libro independiente, sino que más bien lo vamos a hacer como el inicio de un solo libro, la Torá y el Pentateuco. O sea, en el fondo nosotros lo primero que vamos a hacer es estudiar la Torá,
o el Pentateuco, así como se le llama. Amén. Así que prepare su corazón, disponga su tiempo, disponga un cuadernito siempre para tomar apunte y haga sus tareas. La tarea, hermano, de esto, la verdad de las cosas es que a mí me gustaría que usted estudiara y repasara esto y que lo hiciera y tratara de comprender. Hasta donde llegamos hoy día, ¿cierto? Hasta donde llegamos hoy día, lo importante es que hasta ahí yo quiero que cada uno me haga 3 preguntas. ¿Ya? Esa es la tarea. Ahí vamos a ingeniarnos para la tarea. Quiero que cada uno me haga 3 preguntas con respecto a los temas que hablamos recién. A todo lo que conversamos y hablamos recién, usted me tiene que enviar 3 preguntas. Por favor, envíelas al WhatsApp, al grupo, ya, Escuela Bíblica. Envíelo ahí. ¿Por qué? Porque sus preguntas, no importa que se repitan, a lo mejor usted tiene la misma pregunta, la misma duda de otro hermano, no se preocupe por eso. Usted diga yo tengo 3 preguntas, estas son, y usted escríbala. Entonces para eso, seguramente ya leyó el material, ahora está viendo el video y lo volvió a leer mientras veía el video y posiblemente lo va a volver a leer y hasta esta hoja, ya hasta donde dice al final que vamos a comenzar esta escuela bíblica, ¿cierto? Estudiando el libro de Génesis, no como un libro independiente, sino que como la Torá o el Pentateuco. Vamos a estudiar eso, la Torá y el Pentateuco. Amén. Entonces, en todo lo que enseñamos hoy día, yo creo que fácilmente usted tiene 3 preguntas. Fácilmente pueden salir 3 preguntas. Entonces quiero que usted las escriba y las haga ahí. Entonces yo después voy a hacer un material muy parecido a este, respondiendo cada una de las preguntas. Amén. Así que les dejo esa invitación, hagan sus tareas, cumplan, hermano. El cristiano, el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser responsable y cumplir siempre. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos entonces para el próximo video. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos entonces. Bendiciones. Chao, chao.